¿Cuál es tu opinión sobre el mundo espiritual? Bueno, el mundo espiritual, como te decía antes, es una mentira. Porque no es que haya un mundo espiritual, ni hay una cuarta dimensión, ni hay nada. Decía, me parece que era Carl Sagan, que hay otros mundos pero están en este. Te contaba antes que cuando yo era pequeño y veía a los animales salvajes de la naturaleza, yo pensaba, una de dos, o no sienten ni padecen, simplemente viven de manera autómata, o ellos tienen que tener algo que nosotros no tenemos o no percibimos, por culpa de la cual no nos sentimos felices. Porque ellos parecen conformarse con esa situación y nunca hacen nada para cambiarla, ni fabrican cosas, ni se inventan juegos, simplemente hacen lo que han hecho siempre a lo largo de miles de años. Y cuando fui profundizando en los procesos de desintoxicación física, pues empecé a tener... no se quita. Aburrido. Me fui dando cuenta de que empezaba a experimentar unas cosas que antes no me pasaban, ¿no? Y era sobre todo una conexión con el mundo vegetal, sobre todo con los árboles, que las personas normales no tienen y que yo no había tenido hasta entonces, ¿no? Y entonces me di cuenta, como te decía antes, de algo que Wilhelm Reich había identificado. Por ejemplo, él decía que había una energía en la naturaleza que estaba en todas partes de la naturaleza y que se podía llegar a captar, y él incluso inventa una máquina para captarla. Creo que la máquina funciona, ¿no? Yo esa energía que hay en la naturaleza, ese algo que más, a lo mejor no una energía, es un algo que hay en la naturaleza y que hace que tu vida sea deleitosa sin necesitar nada más que a ella. Ese algo al que él llamaba orgón, yo para mí le puedo poner el nombre, por ejemplo, del amor, o el elan vital, o la energía divina, que es la que nos da la chispa y la que hace que todo fluya y funcione en el mundo. Bueno, pues yo creo que eso lo experimentan los animales salvajes toda su santa vida. Y eso en sí mismo es algo que le da sentido a la vida. Si buscamos una explicación científica, porque como te he dicho antes, yo tengo que tener explicaciones científicas para todo, no me gustan las cosas que no puedo explicar, para mí no sirven. Porque si no, no puedo convencer a nadie de ellas. Y aparte no me puedo convencer a mí mismo, yo quiero cosas que sean explicables. Bien, ahora por ejemplo, cuando investigas te das cuenta que la vegetación y especialmente los árboles emiten iones negativos. Y eso se ha descubierto que esos iones negativos no hacen sentirnos bien. Ahora mismo venden aparatos de aire acondicionado que emiten de forma artificial esos iones negativos y hacen sentirse bien. Entonces, fíjate qué curioso. Eso lo hacía la naturaleza. Pues es también curioso el hecho de que esos iones negativos entran al cuerpo a través de los pulmones. De ahí viene el término de espiritualidad, que como decía antes, en latín es aire fresco. ¿Qué pasa cuando tú tienes los pulmones muy sucios de moco? El moco en las paredes de los pulmones actúa como un silent block. ¿Qué quiere decir eso? Que él absorbe las vibraciones. En un motor que vibra mucho en un coche lleva silent block para que las vibraciones no lleguen al chasis y lo notes cómodo. Si no, los coches todos traquetearían al mismo ritmo que el motor. Con esto pasa exactamente igual. Todo el mundo respira las vibraciones de la vegetación, la absorbe por su nariz, respira el espíritu, pero no se le manifiesta. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la mucosidad absorbe la vibración y no llega a tus pulmones. Por eso eres cuenta que cuando te desintoxicas, tu cuerpo vibra de deleite. Eso le pasa a todos los animales salvajes. Están conectados con el todo. Esa es la conexión divina con la naturaleza. En el momento que empiezas a generar mucosidad y tus pulmones se cubren de esa mucosidad, dejas de vibrar con la naturaleza. Ya, esa es la caída de la que habla la mitología bíblica. Te has separado del todo. En el momento que te separas del todo, te vuelves como individualista. Ya eres un ser, ya eres un número, ya eres una persona. Dejas de ser parte. Antes eras de una manada y trabajabas para el fin de la manada. Antes formabas parte de un microorganismo que es la naturaleza y trabajabas para el fin de la naturaleza y trabajabas en base a sus leyes, que sus leyes no son lo que nosotros pensamos que deben de ser. En sus leyes hay muerte y hay vida y a veces hay lo que nosotros interpretamos como sufrimiento, que no tiene por qué ser sufrimiento. Y la naturaleza trabaja de una forma que desde la óptica de un ser humano convencional intoxicado es difícil de interpretar, porque hay cosas que nosotros ya creemos que no son éticas y sin embargo cuando las basa la ley natural sí lo son.
porque ella cuando tiene que matar para preservar la pureza, mata. Y no pasa nada porque es un juego. Mira, esa es una de las cosas más importantes que yo pienso que vengo a transmitir con todo esto, y la que me da un carácter de ungido y me hace vivirlo como tal, es la percepción de ciertas realidades que son imprescindibles para entender lo que somos en la naturaleza y cómo funciona la naturaleza. En realidad, yo a eso lo llamo la pérdida de la percepción del yo. Cuando avanza mucho en el proceso de desintoxicación, te das cuenta de que dejas de darte importancia a ti mismo, independientemente de que te llames ungido, ¿no? Pero dejas de darte importancia a ti mismo y tu vida se vuelca hacia los demás, porque te das cuenta de que los demás y tú sois la misma cosa, y que la naturaleza y tú sois la misma cosa. Y ahí hay un equilibrio que nosotros no podemos controlar, que tiene que controlar ella. Pero ella nos impone unas leyes que son las que nosotros debemos de seguir. Sin embargo, en el momento que rompes esas leyes, te vuelves un ser individual. Me costaba, esto es una cosa un poco difícil de explicar porque la tienes que vivir tú mismo para darte cuenta de ella, ¿no? Entonces, yo predico que el egoísmo es una cosa buena. El egoísmo es algo bueno cuando se usa correctamente. Cuando tú te das las mejores cosas a ti mismo, estás haciéndote bien a ti, pero al mismo tiempo le estás haciendo el bien a los demás y a la naturaleza. Pero el egoísmo, cuando se proyecta desde la base de la tosemia, interpreta mal las cosas y tú te tratas de dar a ti mismo cosas que en realidad son vicios y que no son beneficiosas para ti. Me mola esto de que todo el mundo te escuche. Sí. Ahora mismo estamos en plan ungido, pero auténtico ungido. ¿Qué pasa? Me ha gustado mucho en un libro de Daniel Quinn que se llama Ismael, en el cual un gorila adapta el papel de personaje y habla, aunque se transmite telepáticamente, y el gorila cuenta de que cuando entró en la civilización y él procedía de la selva, tuvo un choque consigo mismo muy fuerte porque de repente, cuando llevaba tiempo ahí en la jaula y la gente venía a verle, se dio cuenta de que le habían puesto un nombre. En el momento que le ponen un nombre, se convierte en un ser individual. Y en el momento que eres un ser individual te tienes que preocupar de tu propia supervivencia. Pero cuando no eres un ser individual y formas parte de un organismo como es el planeta Tierra, por ejemplo, en nuestro caso, que a su vez forma parte de otro organismo, que es la Vía Láctea, y a su vez la Vía Láctea forma parte de otro organismo, que es el universo infinito, hay cosas que se pierden, como por ejemplo el miedo a la muerte, porque te das cuenta de que en realidad todos somos inmortales, porque aquí, como bien decía Jesucristo, nada se crea ni se destruye, todo forma parte de la naturaleza, y ella es la reina y señora, y tú pereces en una forma, pero entras al infinito mundo de renovaciones que no termina nunca y apareces de otra forma. Porque aquí en la naturaleza todo es un cambio constante. Y ninguna vida es eterna por la simple razón de que sí es eterna. Todos somos eternos. Y cuando mueres de una forma empieza a ser otra forma. ¿Qué pasa? Nosotros hemos roto con eso y el individualismo nos ha llevado a tratar de ser seres que solo piensan en sí mismos y no ven ese... ¿Qué hace eso? Pues gana la inconsciencia del yo, pero te pierde. Esto es como la propiedad privada. Decía Séneca que cuando la primera persona que hizo suyo un trozo de tierra fue la más pobre del mundo en ese momento, porque había perdido todo lo demás. Cuando no hay nada de nadie, todo es de todo. Pues en esto de la existencia pasa exactamente igual. Cuando todo pertenece, cuando la vida es de todo, no te importa morir porque vuelve al juego de la vida y ese juego es eterno. Entonces yo me recuerdo que cuando estaba intoxicado tenía una fijación de que yo quería vivir eternamente, quizá porque lo había aprendido con los testigos de Jehová, y yo decía, no, yo quiero vivir eternamente. ¿Quién no ha sentido eso alguna vez? ¿No? Y de hecho la tosemia nos lleva a tener miedo a la muerte, y la muerte se ve como algo malo, y sin embargo la muerte es lo que pone fin a todos los sufrimientos. Y sin embargo, en eso recibí una lección muy importante que la llegué a aprender de Séneca, que fue quien me la enseñó, gracias a la desintoxicación, porque si no, no lo hubiera comprendido jamás. De hecho, muchísima gente ha leído a Séneca antes que yo y nadie se ha dado cuenta de lo que él transmite. Él le quitaba importancia a la duración de la vida y solo se fijaba en la calidad de la misma. Para mí fue una lección muy importante y que ahora, por desgracia o por fortuna, estamos muy cerca de tener que demostrarla. Y él busca en la sentencia es la felicidad. Y la felicidad, para mucha gente, a lo mejor le está vedada en forma de cuerpo humano. Por eso,
Séneca, que es un propagandista como no había otro en la historia de la humanidad del suicidio, él hace un planteamiento que no se lo vaya a escuchar a nadie más en el mundo. Y es que cuando para el juego de la vida en el que estás en este momento no hay las condiciones necesarias para conseguir la felicidad, tienes que abandonarlo. Si tú estás en un edificio en llamas, tienes que saltar de él porque no hay posibilidades de salvación.